En este primer encuentro vamos a tratar de introducirnos un poco respecto de qué se trata la noción de internacionalización en el mundo universitario y ver un poco sobre qué mencionamos estas cuestiones. Sí quiero reafirmar esto que decía Silvina respecto a que no vamos a estar dando mención respecto a las posibilidades de becas que hay, ni los lugares del intercambio, y etcétera, etcétera, sino nos vamos a meter con esa dimensión. Por otro lado, los siguientes encuentros, el de hoy está basado íntegramente en esta introducción a esta noción, y vamos a tener un primer espacio que yo voy a contarles algunos elementos, y luego sí vamos a hacer un espacio de intercambio a partir de ustedes, de propias experiencias, que quienes las quieran compartir serán bienvenidas, y también comentarios, preguntas, sugerencias que pueden aparecer respecto a cada uno o cada una. Sobre todo porque aparte quienes estamos aquí, me parece que tenemos distintos recorridos y distintas experiencias, y eso lo hace mucho más enriquecedor respecto a sobre los lugares por los que hemos podido transitar en relación a esta cuestión. Y por otro lado, lo que les quería mencionar es, reafirmando esto que decía Silvina, los 3 encuentros, los próximos 2 encuentros, la decisión ha sido de que, si bien dado que era un taller de internacionalización, tratar de que sea justamente internacionalización. Es decir, tratar de convocar a investigadores e investigadoras que son de otras dimensiones geográficas, y que entonces tratar de revisar justamente y compartir con investigadores e investigadoras de otros países respecto a sus propias experiencias en la propia internacionalización y también en la gestión. De modo tal que el segundo encuentro van a estar presentes una investigadora de Francia y un investigador de México, y en el tercer encuentro un investigador argentino y un investigador español. El segundo va a estar un poco más enfocado respecto a la cuestión de la gestión, y el tercero respecto a la cuestión de experiencia entre Argentina y otros países, ¿sí? Estamos más pensando en ese lugar. Este es más o menos el recorrido para presentar, más allá que ustedes tienen acceso al programa, para presentarles de qué vamos a tratar de conversar respecto a este espacio. Voy a tratar de poner, no solo compartir, sino a ver si me deja pantalla completa, y voy a hacer el ejercicio de no solo poner pantalla completa, sino de ver si puedo, esperen que ahora va a tener un tiempo. Hoy está un poquito más lenta que de costumbre la PC, no sé si por alguna cuestión de la red, o porque ya también está cansada después de estar transitando el tercer año de este uso indiscriminado, ¿sí?, de Zoom y diversas plataformas. Bien. Al momento no se está compartiendo nada, ¿no? Ahora sí. Quiero ver esto, ¿sí? Pasa cuando yo voy. Vamos a ver si pasa. Entonces, bueno, esta noción de que estamos diciendo de la introducción a la noción de internacionalización. Si empezamos a pensar un poco y desarmar de qué estamos hablando cuando hablamos de introducción a internacionalización universitaria, me parece que lo que me está queriendo es... Ahí está, pasó. ¿Pasó la siguiente filmina para ustedes? No, todavía. No, por eso. Listo. Me imaginé que iba a suceder eso. Porque, a ver, ahora sí estamos viendo y ahora sí pasó. Vamos a hacerlo de este modo para no demorarnos y no complicarnos más. Bien, aquí es lo mayor. Y ahí estamos viendo medianamente bien. ¿Sí? Disculpen entonces esta dificultad. Les decía, si uno pensara y tratáramos de pensar respecto a qué hablamos cuando hablamos de introducción a la noción de internacionalización universitaria, vamos a empezar con una cuestión bien básica. ¿Qué entendemos por internacionalización y qué entendemos por mundo universitario? En principio podemos acordar que todo lo que tenga que ver con la universidad tiene que ver con un gran centro de producción del conocimiento, de formación y de producción del conocimiento, digamos, ¿sí? Ese sería el gran universo que llamamos universidad.
más allá de los distintos tipos de universidad y más allá de las distintas modalidades que tenga la universidad, que en estos tiempos hemos aprendido respecto a que sean presenciales, universidades que son solamente online, etc. ¿Sí? Más allá de los distintos tipos. Pero sí es el espacio que el mundo, me atrevo a decir, ha decidido que sea el lugar donde hay producción, ¿sí?, de conocimiento y que se entiende que para eso se requiere la formación, ¿sí? Si pensamos en la idea de la internacionalización, por otro lado, una obviedad tiene que ver con internacionalizar, pero ¿qué significa internacionalizar? Si vamos respecto a lo que dice la RAE, refiere a esta idea de someter a la autoridad conjunta de varias naciones, ¿sí?, o de un organismo que los representa, territorios o asuntos que dependían de la autoridad de un solo Estado. Es decir, ahí hay una noción de que tiene que ver con varios, es decir, no es una cuestión de unidad, sino que es colectiva, ¿sí?, que tiene que ver con naciones o alguien que represente esas naciones, y acá aparece otro elemento no menor, pero que está atado a la noción de Estado, ¿sí?, a ese gran elemento que llamamos Estado. Y que tiene que ver, aparece con territorialidad, ¿sí? Acá podemos empezar a pensar o a desandar respecto a qué significa esta idea de territorialidad, a qué nos referimos cuando hablamos de territorialidad, y todo lo que ustedes pueden imaginarse de las distintas disciplinas que cada uno de ustedes aborda, cómo podríamos definir y qué contenido le podemos poner a esa idea de territorio. ¿Qué existe por territorio? De más está decir que de acuerdo a las disciplinas de cada uno vamos a pensar elementos diferentes. Algunos vamos a pensar en la relación interacción social, otros vamos a pensar en términos geológicos, otros vamos a pensar en términos legales, y etcétera, etcétera, ¿sí? Es decir, que ahí entonces empezamos a pensar como una gran unidad entre el conocimiento, la producción del conocimiento, ¿sí?, la formación hacia el conocimiento, y la posibilidad de que haya en relación a ello una no unidad, sino un colectivo donde agrupa a varios que pueden estar en relación con nación, con territorio o con Estado. Es decir, esa idea de internacionalización aparece justamente en relación, parece claramente a la noción de países, que nosotros le llamáramos de otro modo países. Pero sí quiero subrayar esta idea del territorio que aparece en esta noción, ¿sí?, de la internacionalización. Bien, vamos a ver que se me deja. Bien. Esta idea, entonces, que estamos diciendo respecto a la posibilidad de cómo anudar universidad e internacionalización, podemos pensar, al menos desde, y la literatura en general menciona esto, respecto a que está en relación al menos con tres grandes actividades: investigación, extensión y enseñanza, ¿sí?, que son las clásicas actividades que todos conocemos quienes estamos acá, todos estamos vinculados con la universidad, ¿sí?, todos estamos vinculados con el mundo universitario, y son las tres grandes tareas que conocemos de la universidad, ¿sí? Docencia, formación, la cuestión de extensión y la cuestión de la investigación. Ahora, esas son como tres grandes elementos, pero también tenemos que pensar que esos tres grandes elementos nos dejan espacio, nos dan espacio a pensar, ¿sí?, en tres grandes universos de interacciones, actores o agentes, cada uno como quiera mencionarlo, ¿sí?, que están en relación a esos tres grandes elementos que podemos llamar las tres grandes dimensiones en relación a la internacionalización. Es decir, ¿quiénes son esos actores que están en esa relación? Rápidamente, bueno, cuando uno habla de enseñanza, ahí hay al menos vinculados docentes, y ahí empezamos a poder desarmar respecto a que los docentes en distintos lugares de la docencia, el profesor titular, el profesor adjunto, el jefe de trabajos prácticos, el docente auxiliar, el adscripto, y de acuerdo ahí empieza a aparecer otro elemento más, que es los niveles de
dedicación que tienen a esa actividad, si tiene una dedicación exclusiva a ese tipo de actividades, si tiene una dedicación parcial, en relación, digo, empiezan ahí a jugar una serie de elementos que están en relación con el actor en relación a eso. Por otro lado, si hay docencia, hay estudiantes, y empieza a aparecer otro elemento respecto a los estudiantes, y la relación que establecen los estudiantes, y ahí me atrevo a decir en dos elementos, en relación a la institución o universidad, y en relación a los propios docentes. Ese juego de interacciones entre institución y actores empieza a tener cierto peso, digámoslo así, en esta relación que va para, luego vamos a tratar de mencionar respecto a esto que estamos trabajando hoy, la internacionalización, ¿sí? El otro elemento que si hablamos de investigación, ahí aparece nuevamente una figura que es la del investigador y la investigadora, ¿sí? Y de vuelta con los distintos roles que tiene en relación a la investigación, ¿sí? Respecto a que si sea lo que nosotros conocemos dentro de nuestros proyectos de investigación, que es el director de un proyecto o directora de un proyecto, o es el adjunto, o es el asistente, o es el director o directora de un programa de investigación. Entonces ella tiene no solo otra responsabilidad, sino otra tarea y otra relación entre investigadores, entre directores de investigadores, ¿sí? Y los distintos roles de los investigadores e investigadoras con la institución. Es decir, que ahí empieza a jugar otro elemento más, que es la noción de la gestión en ese tipo, en esa dimensión respecto a la investigación. No porque la docencia no la haya, ¿sí? No la mencioné antes, pero también en la docencia juega la gestión que hay en relación a ese elemento. La noción de la gestión, podemos decir claramente que es un elemento que es transversal a las tres dimensiones, ¿sí? Es transversal no solo a cómo se hace esa actividad, sino también el peso de esa actividad respecto a las cuestiones institucionales, porque ahí aparece el otro elemento que dijimos que está en juego, la propia institución en donde sucede esto. Y ahí quiero también, respecto a investigadores, también pensar el rol que tienen un agente tal como los estudiantes en relación a a la cuestión de la investigación. El otro gran elemento tiene que ver con la extensión, donde de vuelta ahí aparece otro elemento más en juego. Ya no son solamente docentes, estudiantes, investigadores, investigadoras, estudiantes, sino que empieza a aparecer ahí el rol que tiene en ese vínculo la comunidad, porque la extensión tiene que ver con el vínculo que se atraviesa con la comunidad. Entonces ahí juega otro elemento más que tiene que ver con, en estas tres grandes dimensiones que decimos que tiene que ver con la extensión, de cómo se vincula la comunidad con estos otros elementos, esos actores y la institucionalidad. Es decir que la gestión institucional de la investigación, de la docencia, del aprendizaje en el sentido de la cuestión de los estudiantes, atraviesa todos estos elementos y los modos en que cada institución determina que va a llevar adelante la dimensión de la docencia docente en el término de formación, la cuestión de la investigación y la cuestión de la extensión, va a decir algo respecto luego a este otro gran elemento que estamos mencionando respecto a la internacionalización. Ahora bien, estas tres grandes actividades que decimos, docencia, investigación y extensión, la pregunta es, ¿cómo se hace para salir del universo? Acá aparece universo nacional, pero en realidad no solamente nacional, sino institucional, ¿sí? De la propia institución, ¿sí? Hacia el exterior, es decir, pasar del universo local, me atrevería a decir, nacional, ¿sí? Hacia el universo exterior, pasar al orden mundial. Porque la internacionalización finalmente está fuertemente atada a esta idea de cómo pasar de ese espacio que a veces es más menos endógeno, más menos exógeno, ¿sí? Pero cómo pasar al orden mundial. Es decir, que en principio lo que vamos a tratar de establecer es que cuando se habla de internacionalización, podemos pensar la internacionalización en relación a estas tres grandes dimensiones.
la docencia, la investigación y la extensión, con todas esas complejidades que aparecen en cada una de ellas, y con todos los elementos que aparecen en cada una de ellas, ¿sí? Por lo tanto, la internacionalización no solo lo referimos al lugar de la enseñanza, sino también al lugar del aprendizaje, al lugar del vínculo con la comunidad, sino también el vínculo con la producción del conocimiento y con la investigación, es decir, en cada uno entonces de esos elementos, cómo van a aparecer estas tres dimensiones y cómo vincularnos con estas tres dimensiones, ¿sí? De este modo, entonces, si me permite, con la lentitud, y disculpen que tengo hoy con ya le dije que pasamos a la siguiente, ahí estamos. Entonces, estos que intervienen, decíamos recién, podemos decir que son estos grandes agentes que intervienen en esta cuestión que estamos hablando, los agentes y actores del orden institucional, del orden nacional e internacional. Y acá vengo, ¿por qué me estoy refiriendo a estos agentes? ¿Y qué significa estos agentes? Y por qué conocer cómo funcionan y cómo intervienen. Por un lado está el conocimiento de la relación institucional que existe con el afuera. No solamente las posiciones y disposiciones que hay para eso, y insisto, posiciones y disposiciones que hay para eso, sino también, y esto es fundamental, las posiciones y disposiciones que hay en el orden nacional, porque más allá del tipo de institución que sea, a todos los que vimos en la Argentina, tenemos unas cuestiones del orden legal e institucional que tenemos que respetar, que responden al orden nacional. En este caso, al Ministerio de Educación de la Nación, cuando hablamos de educación superior. Y si nos metemos con internacionalización, hay cosas que tienen que ver con la Secretaría, con elementos del orden exterior, pero quiero decir, siempre hay que ver, insisto con esta idea, tanto el orden legal como el orden institucional respecto a cómo funcionan posiciones y disposiciones, ¿sí? Y cuando digo disposiciones no me refiero al orden jurídico solamente, sino a disposiciones hacia la internacionalización, es decir, estar en posición para llevar adelante internacionalización, tanto el orden institucional como el orden nacional, ¿sí? Y en esto sí ser absolutamente claro en relación a eso. Porque quería mencionar una cosa más en relación a esto de las posiciones y disposiciones, porque también hay que estar atento a los paradigmas en relación al mundo de la producción del conocimiento y en relación a la ciencia de cada momento. ¿Cuáles son los paradigmas? Los paradigmas, eso por un lado, y las agendas de la ciencia en cada momento. La agenda de la ciencia en la Argentina y en el orden mundial, acá estamos mirando, pensando en el orden nacional, la agenda de la ciencia de los años 90 no tiene que ver con la agenda de la ciencia en los años, sí, segunda década del siglo XXI, digo, entonces también estar atento que no es menor a las agendas de la ciencia en cada momento. Y luego sí también en el orden internacional, ¿sí? Estos actores también juegan en el orden internacional. En el orden internacional también saber con el espacio internacional con el que nos vinculamos, justamente cuáles son los actores en relación a la institución con la que pretendemos vincularnos y el orden que está por encima de esa institución, ¿sí? Puede ser nacional o puede ser regional, depende de dónde esté ubicada esa institución sobre la cual nos vinculamos. Estos tres grandes agentes y actores, ¿sí? Tienen mucho que decir respecto a justamente cuáles son las actividades para la gestión de la internacionalización, es decir, de llevar actividades en conjunto entre dos países, por ejemplo. Yo antes dije la idea de las agendas de la ciencia de cada momento, ¿sí? Que se promueve o que se promueve más o que menos, y obviamente cuáles son y eso está en íntima relación con los tópicos de evaluación. ¿Qué se evalúa para llevar adelante un proyecto de internacionalización? Va a tener que ver al menos con esos tres grandes elementos.
las modalidades de gestión, la promoción de la ciencia de cada momento, y los tópicos sobre los que se quieren promover o no promover, ¿sí? Por eso decimos, estos tres elementos, ¿sí?, van a estar en relación con estos tres grandes actores de la gestión, promoción y evaluación de cada instancia. De este modo, vamos a poder decir que cuando hablamos de internacionalización universitaria, ya llega, ¿sí?, si uno revisa la literatura, vemos que aparecen dos grandes visiones. La visión más hegemónica y la visión no hegemónica. Esta idea de hegemónico, no hegemónico, algunos autores la mencionan en relación a la noción de hegemonía de gramsciana. De todos modos, si uno revisa la literatura, insisto que aparecen en general como dos grandes visiones. Una vinculada con una cuestión más mirada, que algunos llaman hegemónica, pero por otro lado otros van a llamar como mirada más de fomentar el vínculo en común, mejorar los capitales culturales y humanos, ¿sí? Esa posibilidad, digo, y otros autores más críticos, esa mirada le van a llamar hegemónica, y otros van a mencionar esta idea de lo no hegemónico para pensar en términos más de la cuestión local. Uno podría decir, y la verdad que yo me hago cargo que tal vez esa sea una posición mía, podríamos pensar que uno puede tener como una tercera posición en relación entre lo ideal y lo real, vamos por lo posible, ¿no? Y en relación a que justamente, más allá de estas dos grandes miradas, hay se me ocurre pensarla como una tercera mirada, de todos modos tal vez muchos autores me dirían, no, esto no es una tercera mirada, digamos, pero yo lo pienso más como podría pensarse una tercera mirada que trata de articular estos dos elementos, ¿sí?, pensando en la posibilidad de la promoción de la ciencia desde cada lugar. Digo, también se puede pensar, digamos, la posibilidad de ciertas formas de diálogo entre estas dos visiones. Me parece que no es tan imposible, pero esta es una posición mía, nobleza obliga decirlo. La mirada más en relación a la cuestión más hegemónica, esta posición que les digo que menciona como más hegemónica, hablan de una ciencia hegemónica. Y esta idea de la ciencia hegemónica va a decir que es una ciencia que responde tanto las formas de establecer los modos del conocimiento, establecer la idea de qué se conoce, cómo se conoce, y por ende, no solamente en la formación, sino también en la producción de conocimiento a partir de investigaciones, y las formas de generar agendas científicas, van a decir, está en estricta relación con los países centrales, es decir, con esa idea de las relaciones entre centro y periferia, y pensándose América Latina como la posición periférica, y pensándose en Argentina como América Latina como esa posición periférica. De todos modos, esta posición uno podría también discutir respecto a qué significa centro-periferia, y lo voy a poner en este registro. Lo ejemplifico y lo pongo en este registro para dar cuenta de cómo uno puede problematizar este de centro-periferia. Desde la provincia de Córdoba en general, suelen mirar mucho, ¿sí?, las universidades, sobre todo la UNC, o a veces también la UNR de Rosario, miran mucho, ¿sí?, se ubican como periferias mirando al centro de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Y si es la UNC o es la UNR, la Universidad Nacional de Rosario o a la Universidad Nacional de Córdoba, a veces se mira la UBA como centro, ¿sí? Ahora, cuando se es de Villa María, la Universidad Nacional de Villa María, la Universidad Nacional de Río Cuarto, por ejemplo, o la de la UNCA, la de Catamarca, o la de Santiago del Estero, suelen ubicar a la Universidad de Córdoba como el centro, ¿sí? Y se ubican ellos en la periferia. Quiere decir que también ahí, la idea de centro-periferia también la podría pensar. Por eso mencioné que si bien la internacionalización refiere a la idea de que justamente pensar en otros países, en otros estados, en otras naciones, uno también puede pensar cómo esta noción de centro-periferia respecto a
internamente como son, ¿sí? Entonces también para seguir problematizando sobre la cuestión y pensar que no hay linealidades, ¿sí? En esta, volviendo a esta mirada de la perspectiva hegemónica, que se considera perspectiva hegemónica respecto a la internacionalización, es esta idea de que se considera que los países centrales son quienes determinan la producción del conocimiento, cómo se conoce, qué se conoce, organizan agendas sobre las que los países periféricos nos sumamos, ¿sí? Y que, dice, se termina organizando una suerte de contexto internacional jerárquico. Y que dice, ahí lo que aparecen son asimetrías entre los centros y las periferias, ¿sí? Donde, claro, dice, los centros concentran recursos materiales, concentran recursos cognitivos, concentran recursos humanos, recursos simbólicos, y se terminan constituyendo en referencias, ¿sí? En referencias a lo que las periferias, como nosotros, queremos alcanzar y pretendemos imitar, ¿sí? Sin hacer análisis crítico respecto a eso que imitamos, y pretendemos imitar los centros y olvidándonos de ser investigadores científicos, ¿sí? De nuestros propios espacios y pasando a ser investigadores científicos de las periferias. Todos conocerán, por ejemplo, esta idea, ejemplo, esto de irse a estudiar a alguna universidad del exterior. Las más renombradas, Harvard, Cambridge, Oxford, ¿sí? Por pensar en alguna de las más renombradas, ¿sí? Cuando digo las más renombradas, porque son las que están en los rankings internacionales, aparecen mejor rankeadas, ¿no? Y entonces, esos rankings internacionales también es un modo de la construcción de este tipo de agenda del conocimiento, ¿sí? Y que también incide respecto a con quién o con quiénes vamos a establecer las internacionalizaciones, ¿sí? Y por eso dice esta idea de que lo que se concentran son recursos, no solamente recursos materiales que se concentran más que en otros, ¿sí? De todos modos, nosotros también, si nos metemos en Argentina, vemos que las universidades, las mismas universidades argentinas, tanto privadas como públicas, adentro de las públicas, tienen recursos diferentes, distintas universidades públicas, por más que sean todas públicas y dependan todas de la misma, sus financiamientos dependen de los mismos organismos, y lo mismo con las privadas. Algunas privadas tienen más financiamiento que otras, por más que dependan todas, en tal caso, de la misma autoridad nacional, por decirlo de algún modo. Entonces también ahí las asimetrías también aparecen adentro de cada registro de el orden nacional, digamos, no solamente. Y también seguramente las asimetrías, si lo poníamos en esto que veíamos antes, de los tres órdenes, institucional, nacional e internacional, también en el orden institucional, donde a veces las asimetrías son de acuerdo a también tipo de las facultades. ¿Sí? En este caso, si uno lo mira, en este caso, esta universidad hay facultades, o departamentos cuando uno piensa en otras universidades. También digo, por eso es que esa perspectiva también uno puede pensar que es, por eso digo, pensar terceros espacios más que estos dos, pero sí nobleza que yo les presentara estas dos miradas respecto a la internacionalización. Y otra perspectiva que se considera no hegemónica es esta idea justamente que estoy mencionando, la posibilidad de pensar en otra visión que tenga que ver con la no hegemonía del centro y pensar el conocimiento desde una postura más local, ¿sí? Es decir, pensar el conocimiento a partir de una postura más local. Si nos metemos un poquito con la primera perspectiva que mencionamos respecto a la visión hegemónica, van a decir, bueno, la visión hegemónica dice, bueno, la ciencia, hay una posición que se considera que la ciencia, puede pensarse que el surgimiento de la ciencia a partir del siglo XVII, ¿sí? A partir de los científicos europeos, ¿sí? Que nutrieron sus vínculos internacionales con países de América Latina. Y entonces van a decir, ya desde ese entonces las colonias europeas empezaban a constituir la base empírica de las investigaciones del centro. Es decir, nosotros, va a decir esta posición, nosotros de América Latina, empezamos a hacer, lo digo en términos poco académicos, los conejillos de la India, es decir, empezamos a hacer a partir de quienes
justamente las bases empíricas empezaban a circular en este espacio. Es decir, era por aquí donde empezaban a circular la posibilidad de generar construcciones de carácter empírica. ¿Sí? Ahora bien, ya a finales del siglo XIX, pero a principios del XX, la institucionalización de las disciplinas científicas, ¿sí?, y el propio Estado invitaba a los científicos europeos a visitar estos espacios, a venir para acá, de Darwin, para pensar un nombre, ¿sí?, a no sé, ahora no sé, digo, a distintos pensadores, han transitado por Latinoamérica, ¿sí?, y empezar justamente a pasar un tiempo aquí para empezar a desarrollar la ciencia y formar los primeros investigadores locales. Eso sería, desde esta perspectiva, el modo en que se empezó a consolidar la ciencia en América Latina y en Argentina también, y entonces por eso dice, nosotros tenemos una herencia profundamente hegemónica respecto a la construcción del conocimiento, ¿sí?, y la formación del conocimiento. ¿Vamos? Bien. La verdad es que desde esta perspectiva es como medio complejo ubicar cuál es el momento justamente de la internacionalización, porque si uno se va como bastante para atrás, a ver, podríamos decir que San Martín, que estudió en el exterior, fue un modo de empezar a la internacionalización de la ciencia, ¿no? San Martín estudió en el exterior. Belgrano estudió en el exterior, entonces fue un modo de la internacionalización de la ciencia. Porque ahí empieza a aparecer, digo, en tanto, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, en tanto haya puerto, por el puerto no solamente entran cosas, sino que entran también ideas. Y entonces empieza a funcionar esta internacionalización, digo. Si por eso pensamos, digo, está bien, investigadores vinieron para acá, pero también nosotros fuimos para allá, ¿sí? Por eso pongo el ejemplo, bueno, Sarmiento, San Martín, para ir más para atrás, podríamos ubicar que fue el inicio de la internacionalización, digo San Martín, Belgrano, ¿sí? Para eso. Moreno, Mariano Moreno, que estuvo en América Latina, digo, que estuvo en Chuquisaca, entonces también fue un modo de internacionalización, porque no solamente yéndose a Europa, sí, a España a estudiar, sino yéndose a América Latina, digo, ¿no? También un modo de internacionalización de la ciencia. Y también las maestras de Sarmiento, ¿sí? Las maestras que llegaron también entonces se puede pensar como un modo de la internacionalización de la universidad y un modo también del nacimiento de la internacionalización universitaria y también de la investigación, digo, ¿no? Ese momento en que llegan también aquí, de aquí nos vamos para allá a estudiar, llegan de allí para aquí para investigar, empieza a ser sin duda un modo de la internacionalización del mundo universitario, de la investigación y también de la docencia, ¿sí? Kramer, por eso, justamente distingue diferentes momentos, dice, en la etapa de la universalización liberal, cuando justamente los científicos locales realizaban sus doctorados en el extranjero para luego regresar y formar su línea de investigación en el ámbito local en el siglo XX. Kramer, yo lo estoy ubicando todavía más atrás, porque digo, si es internacionalización y si en la internacionalización está la docencia y la formación, bueno, ¿por qué no pensar que San Martín cuando fue a estudiar a España y cuando vino para acá, ¿sí?, y realizó las actividades que todos conocemos, que yo no voy a poner a mencionar, también fue un modo de internacionalización, es decir, actuó a través de la profesión. Lo mismo en el caso, insisto, de Moreno, y lo mismo en el caso, insisto, de Belgrano, y así, ¿sí? Y lo mismo en el caso de las famosas maestras de Sarmiento, más allá de las posiciones que cada uno tenga en términos ideológicos, en términos político-académicos y demás, digo, pero entonces ese ya puede haber sido, y yo me animaría a poner todavía más atrás el momento del nacimiento de la internacionalización. Kramer se refiere a finales del 20, cuando, sobre todo en épocas de uno puede pensar La noche de los bastones largos como otro modo de una
una consecuencia no deseada, digo, de internacionalización de la ciencia, porque se fueron a estudiar para allá no pocos científicos, algunos regresaron, otros regresaron no ellos, pero sino quienes trabajan, sus equipos de investigación, o las personas con quienes estaban formándose. Y entonces digo, también puede pensarse, por eso insisto, finales del 20 como otro modo de internacionalización. Y luego también, respecto a en la dictadura, la última dictadura cívico-militar, donde sí también otro modo de internacionalización, sobre todo, digo ese momento que fue sobre todo, digo, en Argentina de un modo y en Chile de otro modo y en Brasil de otro modo, que fue un momento muy fuerte de internacionalización de la formación, donde nuestros docentes, ¿sí?, se iban a Europa o a Estados Unidos, depende de cada país, había más promoción para Estados Unidos o más promoción para Europa, y también depende de las disciplinas, a doctorarse. Esos investigadores que luego regresaron, ¿sí?, también puede decirse que es obvio que es una forma de internacionalización, ¿sí? Me refiero en eso, más allá de no solamente por las cuestiones políticas, sino porque aparte de las cuestiones políticas, como etapas que algunos se fueron porque en la Argentina era más difícil, no había tantos doctorados, había muy pocos, y en algunas disciplinas casi no había, en el exterior sí, pero también en otros países lo que hubo mucho, por ejemplo, en Brasil hubo mucho, había financiamiento, ¿sí? Y de acuerdo al tipo de carreras, ¿sí?, el doctorado en qué, eran la promoción hacia Europa o Estados Unidos, entonces por eso también fue un modo de ir al exterior a estudiar, es decir, por eso realizaron su doctorado en el extranjero para luego regresar y formar sus líneas de investigación, sus ámbitos de investigación local, en relación a la formación que habían recibido en el exterior. Por eso justamente Kremer en este punto da cuenta de que los científicos de la periferia, históricamente nos venimos debatiendo respecto a la voluntad de incorporarnos al sistema científico internacional y el deseo de tener voz propia, autonomía en la definición de nuestro propio perfil y la legitimación de nuestro propio perfil científico, ¿sí? Y acá me parece que hay una cosa no menor que empieza a establecerse como justamente casi una tensión, por así decirlo, respecto a cómo se manifiesta la utilidad social y la visibilidad internacional. Porque justamente, y esto me parece que es no menor, porque no es nuevo, porque la noción de internacionalización, tal vez a ustedes no les parezca, pero en los últimos años apareció como más fuerte y sobre todo mayor necesidad de estar en relación con otros investigadores, otros docentes, mayor internacionalización, salida al exterior, pero no es nueva, ¿no? Por eso esto que estoy mencionando, porque claro, en cada momento, y de acuerdo a distintas dinámicas sociales y distintos financiamientos y promociones en términos del propio Estado Nacional, fue diferente. Pero acá la pregunta que quiero marcar, y la atención en relación a ¿cuál es la utilidad social que tiene la internacionalización? ¿Sí? ¿Y cuál es la visibilidad internacional que necesitamos? ¿Están en relación? ¿Se necesita estar visibilizado para que haya mayor utilidad? Digo, para empezar a pensar respecto a, bueno, ¿y para qué necesitamos esta internacionalización? ¿De qué se trata esta cuestión? ¿Sí? ¿Por qué hoy se nos ocurre pensar sobre esta cuestión? ¿Sí? Respecto a justamente esta perspectiva tan crítica a esta visión hegemónica y cómo justamente revisamos esta visión hegemónica, las críticas que uno puede recorrer respecto a esta visión, por un lado dice, bueno, el problema de partir y quedarse en esa visión hegemónica es que no se cuestionan las relaciones de poder entre centro y periferia del conocimiento, ¿sí? Y a mí yo le incorporaría de vuelta a esto, cuál es el centro y cuál es la periferia, y este ejemplo que yo les daba respecto a es el centro, es la periferia en relación a qué,
Y también en esto de pensar, ¿sí?, las relaciones de poder respecto al poder donde se ubica y cuánto esto tiene relación con las agendas de la ciencia en cada momento y cuánto esto tiene relación con las problemáticas, ¿sí?, científicas de cada momento. El problema científico me refiero, ¿no? No me refiero a la problemática, me refiero a las necesidades científicas de cada momento, ¿sí? Esto para tensar un poco esta visión crítica, ¿sí? Respecto a otro punto, dicen, bueno, el conocimiento que se plantea como universal y neutral a las sociedades que le dieron origen. Esta visión, dice, se plantea como un conocimiento universal, sobre todo los de los países centrales, esencialmente se refiere a los europeos. Esto podría haberse modificado, podría haberse incorporado también justamente en Estados Unidos, a partir de que, como podríamos pensar, ingresan a estos rankings universidades de Estados Unidos, entonces por eso la relevancia que tiene esto, porque también es cierto que para los europeos poder ir a estudiar a Estados Unidos o poder tener instancias de intercambio también resulta ser como una necesidad a esta altura del lugar de la ciencia hoy. Entonces dice, pero lo que dice es cómo se plantea el conocimiento de los centros como si fuera universal y neutral, ¿sí? Y hay lecturas acríticas, sin pensar la utilidad social de ese conocimiento en relación a las propias problemáticas locales, ¿sí? Y por eso dice, sin plantearse cuál es el origen. La otra crítica refiere a los parámetros de evaluación. Y esto sí nos pasa a todos, que quienes formamos parte del universo científico, los modos en que nos evalúan responden claramente a los parámetros internacionales con el mainstream internacional, es decir, las formas de evaluación que tenemos, ¿sí?, en el mundo de la ciencia, sobre todo, justamente, que tiene que ser con las publicaciones, responden a las revistas que tienen los indexadores nacionales, internacionales, que todo lo que estamos acá conocemos, ISI, Scopus, ¿sí? De hecho, pandemia mediante, a partir de que un artículo se publicaba en una determinada revista y era en Nature, empezaba a ser lo que aparecía en ese artículo por estar publicado en esa revista, empezaba a tener legitimidad de ciencia, ¿sí? Entonces quiere decir que obviamente ahí se construyen los parámetros de evaluación a partir de ese mainstream internacional, a partir de esos parámetros, digo, eso sí es como un elemento no menor respecto a que, bueno, las publicaciones deben responder a ese universo de publicaciones, digo, de revistas, ¿sí? Entonces, por eso. La otra cuestión dice, bueno, se analiza la internacionalización, dice, siempre en términos cuantitativos, sin dar cuenta, dice, de algunos elementos de carácter cualitativo, sí, que se sostienen no necesariamente con los vínculos internacionales, pero a lo mejor sí con más vínculos nacionales en relación a otras problemáticas, ¿sí?, que no necesariamente son internacionales. Pero bueno, la visión hegemónica parte justamente de el análisis pasa a ser justamente, bueno, los rankings se elaboran a partir de cantidad de publicaciones que tiene esa universidad en determinados indexadores. Digo, así se arman los rankings. ¿Cómo se arman los rankings? A partir de eso. Entonces, ¿cuántas veces está en Scopus esa universidad, por ejemplo? O en ISIS o así sucesivamente. Digo, entonces, ahí para cada disciplina el indexador correspondiente. Digo, entonces, ven que ahí empieza a tener un peso muy fuerte este mainstream. La otra dice, bueno, forma parte de un discurso tecnocrático que presenta el conocimiento, dice, en términos de atraso o modernidad, pero no en términos de utilidad social que tenga ese conocimiento, ¿sí? Entonces también dice, es una cosa no menor respecto a esta idea de, y esto sí me parece como fuerte, a atender esta idea del atraso o de la modernidad en relación al mundo del conocimiento. El otro punto es que hace referencia a la transnacionalización de la educación superior, que está directamente, dice, ligada a fines netamente mercantiles, y se presenta la educación superior como un servicio, y no como espacio de formación, sino pensada justamente con los fines mercantilizados y con una cosa bien de servicio, ¿sí?, la educación. No pensada, insisto, en relación a la posibilidad de la apropiación de conocimiento.
La otra dice, genera tensiones entre la internacionalización de la investigación respecto de la internacionalización de la universidad, que no solamente tiene que ver con la docencia, sino también con la extensión. Entonces ahí aparece el otro elemento, que generalmente cuando se habla de internacionalización y cuando hay evaluaciones de internacionalización, tiene mucho peso respecto a de toda la universidad, pero no necesariamente de algunos elementos que están también, como la docencia y la extensión, sino que como lo que se evalúa es por cantidad de publicaciones, dice, eso responde generalmente solo, realmente no, responde solo a investigación, que tiene que ver con lo que es la producción en elementos de publicaciones en revistas internacionales. Dice, bueno, genera tensiones entre, esto ya lo decía, los parámetros de éxito siempre están basados en esto que estoy mencionando, estos rankings que ubican a las universidades en relación a cantidad de publicaciones en determinados indexadores. Dice, entonces el ranking eso determina claramente una cuestión netamente cuantitativa, ¿sí? Entonces, por eso es esta crítica hegemónica. Además está decir, aparte, que esos indexadores son indexadores internacionales, ¿sí? Entonces también ahí aparece el otro elemento. El otro punto dice, respecto a la idea de la visión no hegemónica y cómo nos metemos en esta visión no hegemónica que mencionábamos antes, dice, bueno, esta visión no hegemónica tiene que ver con tratar justamente no mirar esto centro-periferia, sino con la necesidad de orientar la internacionalización, dice, hacia la integración de las universidades latinoamericanas, pero de una perspectiva, dice, más solidaria y endógena, pensándose América Latina como una totalidad. Acá uno puede decir justamente dónde podemos pensar, poder discutir, y también no hay perspectiva crítica a la no hegemónica, pero uno podría ahí pensar y decir, bueno, pero eso, lo endógeno siempre es endógeno, y por qué solamente sea un problema de las universidades de América Latina, un aporte de la ciencia que no pueda ser parte también, que tenga que ver con una problemática de Europa, de Asia, de África, ¿se entiende? También, también cuando aparece esta visión hegemónica, también uno puede pensar respecto, bueno, si no es también esto endógeno de América Latina, también no es también cerrado a ese punto, termina también siendo una cuestión estricta y rígida, ¿sí? Respecto a esta otra visión, dice, bueno, resaltar la importancia de actividades de cooperación horizontal entre instituciones y sectores, siempre pensando en América Latina, porque parte de considerar que esa es la periferia, ¿sí? Y la otra cuestión refiere a tratar de estructurar redes y trabajo en colaboración sin perder su identidad internacional. Es cierto que hay algunas asociaciones de universidades que se han planteado en los últimos tiempos, y la que se destaca es la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, que vienen realizando algunas actividades, es decir, existen algunas experiencias, no muchas, porque por lo menos yo la que conozco es solamente esa, digo de manera institucional, ya organizada, más allá de las cuestiones individuales, ¿sí? Eso me estoy refiriendo, y entonces por eso también uno podría ubicar eso como un lugar de estructurar redes y trabajo en colaboración, sin dejar de perder la identidad institucional. Esta es la parte más compleja, me parece, ¿no? La posibilidad de no perder la identidad institucional. Ahora bien, permítanme incorporar una complejidad a todo esto. ¿Por qué está? Y tensar un poco esta idea de la mirada hegemónica, no hegemónica, a partir de centro-periferia, ¿sí? Y tensarla en relación a pensar, bueno, en contexto de globalización, esto tuvo un quiebre, porque ahí las relaciones empezaron a ser profundamente diferentes. Y ahora les voy a incorporar otra cosa más. Ni que pensar a partir de, no de la globalización ahora vemos, pero todavía hay que ir un paso más adelante, de la transnacionalización. A partir de que uno, en un celularcito, podés seguir las redes de cualquier universidad del planeta. Y estamos en tiempo real vinculándonos y armando cosas, ¿sí? Entonces,
ahí entonces me parece que esa idea de centro-periferia empieza a no ser tan rígida y a empezar ese hilo a deslucirse, en el sentido que empieza a decolorarse, ¿sí? Por eso digo, ahí me parece que empieza, esto lo podemos problematizar. El fenómeno de la globalización, pensado ya desde finales de los años, finales del siglo XX, obvio que nos ocupó en todas nuestras esferas de la vida, ¿sí? Y en todas nuestras cotidianidades se metió. Por eso es que justamente un elemento no menor que también se metió acá en la internacionalización. Por eso esto de que dice Knight de respecto al flujo de tecnologías, de economía, de conocimiento, de gente, valores e ideas, que traspasaron las fronteras, donde las fronteras del Estado-Nación ya se fueron diluyendo, digo, entonces empezaron a traspasar eso, ¿sí? Y entonces empezamos a tener que discutir, ¿sí?, nuevos desafíos que se nos incorporan al mundo de la educación, al mundo del trabajo y por ende al mundo de la investigación. Y también empezar a revisar qué es extensión, ¿sí? Entonces, con esto de que estamos problematizados respecto a la relación educación-trabajo, con esta complejidad respecto a cómo relacionar el mundo, cómo se vincula el universo educación-trabajo, ¿sí? ¿Cuáles son hoy los desafíos de qué es hoy la educación superior? ¿Sí? Porque empezamos a problematizarnos no solamente la educación niveles iniciales, medios, sino también qué es hoy la educación superior. Empiezan acá a complejizar esta relación respecto a la internacionalización. Y también respecto a esta globalización, ¿cuánto se entromete en la relación equidad-inequidad, igualdad-desigualdad? ¿Sí? ¿Cómo se tensan? Y entonces en este lugar de cómo se tensan, ¿qué tiene que ver con la internacionalización de la universidad? Mucho, porque nosotros justamente cuando hacemos docencia, ¿sí?, tiene que ver con generar condiciones de igualdad, condiciones de equidad, más allá que sea un concepto que lo expresamos y lo mencionamos y lo definimos de diferentes modos. Cuando hacemos investigación, estamos pensando en la utilidad social que tiene esa investigación, sea de la disciplina que sea, ¿sí?, sea desde una vacuna hasta, no sé, un cálculo matemático, hasta lo que fuera, digo, entonces se relaciona a eso. Entonces, por eso empiezan a aparecer cómo entonces las problemáticas de la educación, de la ciencia, del trabajo, de la investigación, empiezan a ser compartidas, más allá de los universos centro-periferia. Porque una cosa que no es menor, yo decía recién que se diluyeron esas fronteras, pero otra cosa que no es menor, que empezamos a tener problemáticas comunes porque empieza a aparecer, ahora voy con esto, pero empieza a aparecer todavía un elemento mayor que tiene que ver con, justamente, un elemento mayor que tiene que ver con lo que se denomina sur global, los sures globales, es decir, las periferias globales, por así decirlo rápidamente. Entonces ahí empiezan a aparecer elementos que no son nada menor respecto a los que estamos queriendo mencionar en esta oportunidad respecto a centro-periferia, ¿sí? Entonces, veamos alguno entonces respecto a esto de la globalización. Bueno, tiene que ver con el desarrollo sostenido de los sistemas de información, la comunicación y la tecnología, con el predominio de la economía del mercado, la liberalización comercial, los nuevos espacios y modelos productivos laborales, la reconfiguración democrática del planeta, con, obviamente, y una creciente, y acá esto es no menor, la movilidad entre personas a nivel nacional empezó a ser cotidiana, empezó a establecer relaciones sociales y de género diferentes, ¿sí? Y obviamente esto empieza a generar una mayor interdependencia entre todos nosotros, ¿sí? Por eso la búsqueda de homogenización de las culturas empieza a ser similar. A ver, empezamos a encontrar, esto va para abajo, quise hacer ahí. Empezamos a encontrar justamente problemáticas que son comunes en el orden internacional. Empezamos a tener, ¿sí?,
por ejemplo, la pobreza pasa a ser atendida con las mismas soluciones en el orden internacional. ¿Sí? La misma forma que tienen de atender la pobreza en Argentina, puede ser en Brasil, puede ser en Pakistán o puede ser en Italia, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, empieza ahí una cuestión no menor, por eso empezamos a tener esta idea de los sures globales, donde a lo mejor tenemos más que ver con países, con algunas regiones de un determinado país, que a lo mejor está más cerca, por así decirlo, no en términos geográficos, obvio, porque ya las geografías no son lo que manejan las distancias, está más cerca a lo mejor algunas zonas entre la Ciudad de Buenos Aires, algunas zonas del Gran Madrid, que a lo mejor algunas zonas de Florencio Varela. Empiezan a tener problemáticas que se asemejan, ¿sí? Entonces, ahí empieza a ser justamente que la noción de internacionalización tiene otro peso, por eso es lo que más se habla y más tenemos dificultades con eso, pero también porque justamente la sociedad de la información empieza a tener un peso no menor respecto a todas estas dinámicas, generando las consecuencias que todos podemos conocer de manera mayor o de manera menor. Esto obviamente hace que sin ninguna duda tenemos que revalorizar el conocimiento como un elemento fundamental para el desarrollo humano, ¿sí? Y la enseñanza y el aprendizaje ya no es un elemento que está solamente cerrado en un aula, sino que trasciende, ¿sí?, los muros del aula. Y esto es una cosa no menor, digo, porque esto, me parece que la pandemia desarmó más algunos elementos de estos centro-periferia, ¿sí? ¿Qué quiero decir? En un momento, en el 2020, hubo un momento donde éramos millones y millones de personas que estábamos encerrados en nuestras casas. Esto que veíamos, que aparecían animales caminando por las calles del centro de alguna ciudad, porque estábamos todos encerrados, que es una novedad, fue un experimento increíble, ¿sí?, de la humanidad, porque millones y millones de sujetos estábamos encerrados en nuestras casas tratando de conectarnos con alguien de manera virtual. Pasó a ser que el mismo problema que teníamos nosotros estaba en Shanghái y estaba Shanghái puede ser un lugar lejos geográficamente y también culturalmente, como estaba en cualquier otro lugar, y estaba también en Avellaneda, ¿sí? O sea, un lugar muy lejos geográficamente, un lugar más cerca geográficamente. Es decir, que la ciencia tenía mucho para decir porque tenía el mismo problema. Por eso, justamente, estos centro-periferia pasa a ser como, obvio que no es lo mismo, porque de hecho África tuvo muchas menos vacunas que algunos países de Europa o algunos otros países de América Latina, obvio que no es lo mismo. Las condiciones de accesibilidad a condiciones de salud en determinados lugares fue diferente a otros lugares. Entonces los centros periferia ven que pasan ahí a ser donde hay las diferencias, ya no son entre Europa y América Latina, por decirlo como una cuestión, sino que pueden ser adentro de, por ejemplo, la misma ciudad. Ahí donde quiero marcar que la globalización y luego un paso más, la transnacionalización, nos empieza a poner en evidencia otros elementos que dicen mucho respecto a internacionalización, porque dicen mucho respecto a los tres elementos de la internacionalización: la enseñanza, la investigación y la extensión. Por eso es que lo estoy trayendo. Es decir, las nuevas relaciones entre los países generan justamente la internacionalización en todos los ámbitos: en la justicia, en la economía, en la guerra, en el terrorismo, en el mercado de información, en el conocimiento, en la educación y todos los etcétera, ¿sí? En la salud, obviamente, a partir de la pandemia nos quedó como mucho más claro, ¿sí? Es decir, y esa internacionalización requiere inmediatez, porque las problemáticas requieren inmediatez. Cuando hay un problema de la ciencia, ese problema de la ciencia es ya, ¿sí? Entonces, ahí ahora voy a retomar esto. Por eso, acá aparece esta noción de que, bueno, la educación para la paz, para la equidad, para los derechos humanos y la preservación del medio ambiente pasa a ser un problema
internacional y pasa a ser un tema sobre el cual todos los que tenemos que ver con la educación universitaria estamos involucrados, con la investigación científica estamos involucrados. Por eso es que justamente acá aparece que la necesidad de mayor inversión privada y menos apoyo público para la educación. Pero esto es la perspectiva, que ahora no voy a acordar del autor, pero que se los pasé, en la perspectiva del autor. También uno puede decir, bueno, por eso se requiere mayor diálogo entre el mundo público y el mundo privado, mayor diálogo entre los países de América Latina y entre los países, sean de los continentes que sean, mayores modalidades de interacción a fin de que sea posible, porque para lograr mejores justamente empieza a jugar muy fuerte la equidad, la inequidad, la igualdad, desigualdad, le resulta ser que la internacionalización universitaria tiene mucho que decir en relación a ese elemento. ¿Por qué tiene mucho que decir? Y por esto que ahora estamos presentando respecto a que justamente este desafío de internacionalización trae aparejado ahora este desafío que nos trae la globalización, y yo incorporo el desafío de la transnacionalización, porque justamente la internacionalización pasa a ser una respuesta a la globalización, pero la respuesta es ¿de qué tenor? Es una respuesta social, es una respuesta educativa, es una actuación de todo el mundo académico y de todo el mundo científico, ¿sí? ¿Por qué? Porque el conocimiento local también pasa a ser necesario para el conocimiento del orden internacional, ¿sí? El conocimiento local es necesario localmente, y las redefiniciones de qué es lo local, pero también pasó a ser una problemática, es altamente probable, del orden internacional. Por eso la relevancia de compartir conocimientos, recursos, experiencias, y entonces la internacionalización pasa a tener otro objeto, pasa a tener otros desafíos, y ya no es solamente porque la necesidad de aparecer en esa revista internacional. Por eso justamente decíamos, digo, y la pandemia esto lo deja de un modo exageradamente expuesto respecto a esta cuestión. Por los márgenes, ¿por qué? Esta visión hegemónica de la internacionalización y la globalización, si bien en los años 90 empieza a quebrarse, ¿sí?, esta idea porque aparece la globalización, la región latinoamericana estuvo, si bien, signada por esta visión de la internacionalización, y empieza a tomar un carácter más exógeno, donde no sea solo América Latina, sino de manera más exógena con el mundo. Para algunos autores dice eso vino acompañado de una perspectiva muy mercantil, porque quedó mercantilizada la noción de la ciencia. No son pocos los autores que coinciden con esto, y cada uno de ustedes puede coincidir o no, y ahí voy con un ejemplo. Cuando, qué sé yo, hace 60 años atrás se inventaba, no voy a dar nombres para ser cuidadosa, la ciencia inventaba, aportaba una vacuna para ese momento, ese era un deber social, y entonces pasaba a ser el dueño de esa vacuna, comillas la palabra, no era un científico ni un laboratorio, sino que era el mundo entero, porque era algo que forma parte del bien social. Esto pasa a ser mercantilizado, donde pasa a ser de un laboratorio. En esto tiene que ver con el orden global, es una mercantilización del orden global, no estoy hablando de un país puntual. Después podemos discutir en eso, pero bueno, pasa a ser eso. Por eso también sabemos que África llegaron, vuelvo al tema de la vacuna porque es como lo más fuerte para pensar la internacionalización hoy. África pasó a tener, está en los continentes que menos cantidad de vacunas accedieron respecto al COVID, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por eso está la perspectiva que revisa sobre esta cuestión, me dice, bueno, tiene que ver con que también en esta internacionalización más de carácter exógena, también pasó a ser una internacionalización mercantil, ¿sí? Ahora, lo que es claro es que la globalización, un paso más, la transnacionalización, ¿sí?, el universo post-pandemia quedó más claro esta idea de la transnacionalización, donde no es una cosa que nos vinculamos, sino que pasa del orden global de un modo exagerado, por así decirlo, digo, para quienes somos del siglo XX, digamos lo que significa, empieza a tener un peso
importantísimo en la educación superior y por lo tanto en la internacionalización. Es decir, empieza a tener un peso, no solo por la relevancia que significa la formación en el mundo exterior, la posibilidad de extensión con otros espacios, vincularse con extensión de otros espacios, y la investigación con intercambios de experiencias, ¿sí? En otros espacios. Por eso ahí pasa a tener un rol ya casi de obligatoriedad, por decirlo muy, muy rápidamente. De este modo, entonces, la internacionalización podemos decir que tiene un carácter multidimensional, porque tiene intereses que son institucionales. Los tres que veíamos antes, que eran las tres órdenes, institucional, nacional e internacional, ahora esas tres dimensiones pasan a ser justamente, ¿sí?, obligatorias, por así decirlo, porque pasamos a tener que revisar los intereses de cada uno de ellos, pero a partir de la relevancia que significa poder revisar esos tres elementos para poder empezar a incorporar la internacionalización casi como una necesidad y casi como una obligación, me atrevería a decir, ¿sí? Entonces, para poder pensar en la internacionalización había que ver, dijimos antes, actores y comportamientos, ¿sí?, y cuestiones del orden. Antes hablábamos de posiciones y disposiciones, ahora le incorporamos un elemento más que tiene que ver con la internacionalización, ¿sí? Y cuáles son los intereses que tienen en relación a esa internacionalización. ¿Por qué? Porque todo lo que hagamos tiene que tener ahora impacto mundial. Porque nuestras acciones en la ciencia tienen impacto mundial. Voy a usar un ejemplo muy sencillo. Seguramente todos los que estamos acá tenemos los Facebook, por ejemplo, del mundo académico, como son, digo los Facebook para hacer una analogía, ResearchGate o Academia.edu, ¿sí?, que son como un Facebook de académicos, ¿sí? Bien, eso tiene impacto, como el propio Facebook, ¿sí?, el orden internacional, ¿sí? Esas interacciones que nosotros tenemos a partir de estar en un Instagram y seguir a cualquier universidad de cualquier planeta, a cualquier laboratorio de cualquier planeta, a cualquier centro de investigación que se ubique en cualquier parte del planeta, también hace que nuestras investigaciones, nuestras prácticas también pasen a estar en el orden mundial y por ende, ¿sí?, estamos pensando que lo que requiere es ahora la internacionalización, refiere a que requiere impacto mundial. ¿Por qué? Porque ese impacto se da en una sociedad que es global, es dinámica, es plural y es cambiante, y sobre eso tenemos que estar atentos, ¿sí? Nuestras prácticas como docentes, como investigadores, como profesionales, aparte de pensar extensión, tenemos que pensarlas justamente a partir de esas sociedades globales, cambiantes y dinámicas, ¿sí? Y por eso es necesario que nosotros empecemos a pensar nuestras formas de vincularnos de manera internacional en esos contextos dinámicos, plurales, cambiantes. Y acá sí quiero incorporar otro elemento. Así como hay que estar atento a los intereses institucionales, también hay que estar atentos, ¿sí?, a pensar justamente que cuando nosotros queremos elaborar o pensar nuestras propuestas en relación a los contextos en donde se ubican nuestras propuestas, nuestros contextos en relación a esos intereses, ¿no? También los climas personales, instituciones e internacionalizadas, ¿sí?, justamente esos elementos. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Hay un elemento no menor, que lo estoy empezando a incorporar, que tiene que ver no solamente con la institucionalidad, sino con el propio actor que está involucrándose con esta universidad internacionalizada. Porque lo que ahora aparece es otro actor más, que es una universidad internacionalizada. El requerimiento que tiene la institución de llevar adelante actividades internacionales, es decir, que tengan impacto mundial, nosotros como investigadores, investigadoras, profesores, tenemos este requerimiento de justamente llevar a cabo actividades con impacto mundial, pero también entonces la institución pasa a ser ahora una nueva institución, que es esto que estoy llamando una universidad internacionalizada.
que va a tener que estar atenta justamente a estos contextos, ¿sí?, de sociedades dinámicas, plurales, cambiantes, y estar atentos justamente a los actores que forman parte de esa institución. Y obviamente, como siempre, no hay forma de pensar ninguna actividad si no es con otro y con otros, y pensar esa actividad con otros y con otros en relación a los climas institucionales que se dan en cada lugar, en cada institución, obviamente, ¿sí? Es decir, que ahora la internacionalización ya no es un elemento que está en una oficina, ya no es un área que quedó adentro de una oficina y ya está, no, pasó a ser un eje transversal de toda la universidad, por eso decimos esta universidad, ¿sí?, internacionalizada. ¿Por qué? Porque la internacionalización, a partir de estos tres grandes lugares que estamos diciendo, la docencia, la investigación y la extensión, pasa a tener que ser una institución, ¿sí?, que favorezca el desarrollo cultural, pero de manera con impacto internacional, que se transforme justamente, son nuevas instituciones internacionalizadas, con lo cual hay una transformación de estas instituciones universitarias, ¿sí?, debe consolidar un desarrollo educativo global, porque tiene que tener este impacto internacional que estamos diciendo, ¿sí?, tiene que fomentar una ciencia, una tecnología, una formación e información de conocimiento con ese impacto global, pensando siempre que tanto la formación como la investigación, lo que se promueve es el bienestar social, el bienestar económico, y ahí me falta una L, el bienestar ambiental, que aparece como otra problemática súper relevante y de la cual la ciencia todavía tiene mucho que estar diciendo en relación a esto, ¿sí? Entonces, acá falta una L, ¿no? Ambiental, perdón. Entonces, por eso entonces, esta universidad internacionalizada, quiere insistir, pasa ahora a ser justamente un nuevo actor, porque, insisto, la internacionalización ahora ya no es un área, sino que pasa a ser un eje transversal de todo este mundo, de este nuevo mundo, ¿sí?, de internacionalización del que estamos hablando, ¿sí? De este modo, ¿sí?, les traigo acá dos imágenes que elaboran en el texto León Robaina y Madera Soriano, respecto a cuando ellos trabajan en la internacionalización, que ellos dicen, bueno, acá empieza a aparecer cómo se vinculan, ¿sí?, determinados elementos. Lo primero que hay que pensar, lo primero que esta institución, esta nueva universidad internacionalizada, lo que tiene que pensar es una estrategia institucional de gestión. Porque, claro, la gestión tiene muchísimo que ver, como ustedes se estarán imaginando a partir de esto que dije. Entonces, bueno, hay una estrategia institucional de gestión, en donde en esa estrategia institucional de gestión ahora ocupa un lugar muy importante la estrategia de internacionalización. Y fíjense que me parece que lo que es interesante es ver cómo cada uno de estos conjuntos, si aquí hay algún profesor de matemática, digamos, si todos nosotros cuando pasamos por la primaria nos acordamos cuando hablamos de intersección de conjuntos, cómo deben, ¿sí?, en algún momento ubicarse, coincidir en esa intersección, dice el sistema, tiene que haber un sistema de gestión internacionalizada, ¿sí?, tiene que haber centros de investigación, de desarrollo, ¿sí?, que sean de excelencia, que quieran trabajar con ese sistema de gestión internacionalizada, debe haber grupos de reflexión en relación a cómo es esta internacionalización, cuánto tiene que ver con la investigación, cuánto tiene que ver con la formación. Y también dice, debería haber un espacio que él llama interfase de desarrollo, es decir, que ahí justamente en eso, que alguien no por persona, sino de pensar, hay espacios donde se vinculan el sistema de gestión con los centros de investigación y los centros de formación, ¿sí?, con quienes reflexionan en relación a esto, dice, esos tres elementos tienen que confluir en pensar interfaces de desarrollo, porque para eso sirve la internacionalización, para consolidar desarrollo, ¿sí? Es decir, que por eso la internacionalización, este eje transversal, se deben construir
estas nociones de interfase de desarrollo. Se deben consolidar, dice, a partir de poner en juego estos tres grandes elementos que aparecen como tres grandes conjuntos en el gráfico que elabora Robaina y Soriano, y Madera Soriano. Y ellos arman este esquema cuando piensan en la internacionalización. Bueno, a ver, dice, la estrategia de la internacionalización universitaria, podríamos pensar, ¿sí?, que hay al menos dos elementos que hay que tomar en consideración. Los condicionamientos externos y los condicionamientos internos, que hacen parte a la estrategia que vamos a pensar, ¿sí? Y hay que armar un diagnóstico estratégico en cada momento respecto a esos condicionamientos, ¿cuáles son? Por eso yo antes hablé de los climas institucionales, por eso antes hablé respecto a revisar en el orden jurídico posiciones y disposiciones, ¿sí?, respecto a estos elementos para la internacionalización. Dice, a partir de eso empieza a jugarse ese elemento del sistema de la gestión para la internacionalización, empezar a armarlo. Y ver justamente los requerimientos, los factores que van a determinar justamente la aplicabilidad de esa estrategia, ¿sí?, de esa estrategia de internacionalización, que como dijimos, es dinámico, porque las sociedades son dinámicas, entonces en algún momento las estrategias de internacionalización tienen que ir más para un lado, en algún momento más para otro. Y por eso es que dice, deben pensarse objetivos estratégicos de la internacionalización, ¿sí? Y ellos hablan de tres grandes etapas: la etapa de formación, la etapa de sistematización y la etapa del impacto. Y en cada una de estas etapas hay que pensar los objetivos que uno tiene para eso, si son objetivos que tengan que ver. Y acá viene, si uno lo piensa en un país, por ejemplo, la Argentina, por ejemplo, si uno lo piensa en relación a un país, puede pensar, bueno, el país está necesitando mayor cantidad de doctores, no digo que sea, pero doctores en la formación de doctorado en determinadas áreas del conocimiento. Entonces, bueno, y en esa área del conocimiento, en la Argentina no hay doctorado, estoy inventando, ¿no? Entonces, bueno, a nivel país se promueve, ¿sí?, a partir de becas o a partir de formas de financiamiento o a partir de convenios con las otras instituciones que hay una selección de estudiantes, ¿sí?, que puedan realizar ese doctorado en una formación muy específica, no sé, voy a inventar, en una ingeniería muy puntual, en alguna cosa, no sé, muy específica, ¿está bien? Y que en la Argentina justo no hay doctorado en eso. Entonces, el objetivo es de formación. Ahora, luego también aparece esta sistematización, donde ¿qué queremos sistematizar? Las formaciones, las investigaciones y cómo llevar adelante. Y después, ¿qué impacto tuvo esas actividades? Es decir, ¿para qué me sirvieron? Porque si yo lo pienso a nivel país, está bien, se formaron, no sé, 1.200 doctores en relación a eso, que puede ser mucho o poco, pero sería mucho y mal si todos estudian en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Y es una problemática que atañe más, no sé, invento, a lugares de climas extremos. Bueno, justo la ciudad de Buenos Aires no es un lugar de clima extremo, deberían estar más en la Patagonia, que hay más clima extremo, por ejemplo, ¿se entiende? Entonces, ahí también ver el impacto, yo estoy dando ejemplos muy sencillos, pero para analizar como estos tres grandes momentos, pero siempre a partir de qué objetivos tengo, cuáles son mis metas, a dónde quiero ir. Y entonces, en relación a, ven que están vinculados cada una de las etapas, ¿sí? Y luego está vinculada justamente la etapa 1 con el objetivo que tuve en la etapa 3, ¿sí? Eso que acá dice etapa de formación, uno también la puede pensar, donde no sea en formación, sino en realizar actividades conjuntas de investigación. Actividades de investigación, estoy pensando en relación a, no sé, alguna actividad puntual donde, bueno, nosotros no contamos, por ejemplo, la universidad no cuenta con determinada aparatología, entonces a partir de algunos convenios con otra institución que sí cuenta con aparatología, entonces pueden llevar adelante investigaciones tienen determinadas aparatologías, ¿sí?, para determinada actividad que la universidad no cuenta, o que en el país no hay, que eso sí hay bastante. Por ejemplo, actividades que se hacen conjuntas porque en el país no hay determinada aparatología. Entonces, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digo, para pensar no solo en formación, sino en investigación.
Y el tercer punto, en el tercer nivel, porque vemos que el primero es conceptualizar, el segundo es sistematizar la institucionalidad para la internacionalización, de qué se trata, y el tercer nivel, que refiere al sistema de, y acá sí es importante, cómo evaluar, ¿sí?, la relevancia de esa estrategia, es decir, pensar justamente cuáles son los indicadores que vamos a analizar para ver ese impacto, ¿sí? Si fue un patrón de logro, si fueron criterios de evaluación, es decir, qué indicadores se va a considerar. A veces las universidades toman como indicador el mismo indicador que yo les mencioné antes, entonces, bueno, a ver si, digo, algunas universidades que conozco y que a lo mejor a veces, para empezar a ver esto de internacionalización, empiezan a evaluar, ¿sí?, cantidad de artículos publicados, ¿sí?, en determinados indexadores, junto con otros autores, ¿sí?, con otros autores de otros países, entonces a veces se mira eso, pero sí hay que pensar esos indicadores, cuáles son para pensar en estos tres grandes niveles, para pensar justamente en la internacionalización. Esto que si bien está pensado, digo, a mí me parece que este esquema lo traía, porque me parece que uno lo puede pensar, no solamente en términos de la gestión, del área donde uno está, digo, para quienes estén aquí, que formen parte de la gestión, pero también para pensarlo en relación justamente a aquellos que estén pensando en su relación con otros equipos de investigación, su relación con otros equipos docentes, ¿sí?, para justamente pensar esos espacios justamente de internacionalización, ¿sí? Como un esquema que me parecía como muy sencillo, que podía ser bueno para evaluar uno respecto a su propia internacionalización. De este modo, la internacionalización universitaria podemos pensarla que ¿quiénes empiezan a estar en juego en relación a eso? Por un lado, nosotros tenemos, ¿y dónde podrían ser los espacios para pensar en esta internacionalización? Por un lado están los estudiantes de grado, ¿sí? Hoy mencionábamos estudiantes, docentes, investigadores e investigadoras, ¿sí? Por un lado están los estudiantes de grado. Los estudiantes de grado a partir de la cursada de alguna asignatura, ese es un lugar de internacionalización, ¿sí? O con prácticas profesionales, ¿sí? Con alguna práctica profesional también es un lugar de internacionalización. O como, por ejemplo, participación de eventos académicos. Ese es un lugar de internacionalización muy claro y casi les diría como el más sencillo por donde comenzar, ¿sí? Y a veces uno mismo puede ser parte de provocar ese evento, ¿sí? Por otro lado, también están los estudiantes de posgrado, porque cuando hablamos de estudiantes tenemos que pensar menos en los de grado y los de posgrado. Y acá sí puede aparecer esto que yo mencioné, que mencionaba Pablo Kramer, respecto a que él considera que uno puede pensar en el nacimiento de la internacionalización a partir de que fuimos a realizar, los argentinos a realizar doctorados al exterior, pero también la formación puede ser o bien la formación completa, una especialización, una maestría, el doctorado, pero también cursar algún seminario, ¿sí?, en el exterior, de esa formación. Y eso no es muy difícil, es bastante sencillo. No digo sencillo, no hay nada sencillo en la vida, pero quiero decir, no es muy complejo de poder realizar, ¿sí? Luego, a partir de intercambios con otras actividades profesionales, ¿sí?, de investigación, también ahí, y también con eventos académicos, que eso también son lugares no tan complejos y son como los lugares más posibles de arrancar la internacionalización, ¿sí? Los graduados, obviamente, a partir de sus prácticas profesionales, es un muy buen lugar para la internacionalización. Las instituciones a veces lo piensan a partir de las prácticas profesionales, ¿sí? Y los docentes a partir de justamente pensar nuestra actividad como docente justamente en el grado y en el posgrado a partir justamente de seminarios o de clases como docente invitado a una o dos clases, no todo el seminario, ¿sí? O
la formación directamente de equipos a partir de posgrado. Ahí en la formación, en los docentes tenemos como varias, es más, como bastante más amplio. ¿En qué sentido? Porque, bueno, por un lado está en grado a partir de un seminario concreto, a partir de una clase concreta, pero también a partir de llevando adelante algunas charlas dentro del aula, alguna clase puntual, digo, entonces eso también no es tan imposible. Debemos decir una cosa que es no menor. Pandemia mediante se han abierto mucho más la posibilidad de espacios virtuales. De hecho, yo agradezco por el momento que se hayan incorporado más la situación virtual, porque, por ejemplo, todos nosotros, tal vez si fuera presencial, no podríamos estar aquí. Y entonces también esto, digo, no hay que pensarlo como que es una oportunidad nada menor, digo, ¿no? Para eso, ¿sí? Entonces también pensar eso que abre mucho, porque aparte el dato real es que tanto para docentes como estudiantes, digo, poder participar en espacios virtuales de algunas formaciones puede ser un primer lugar y un puntapié no menor, y que a veces no es oneroso económicamente. Ahora, pero por otro lado, la internacionalización también está en la investigación, en los investigadores e investigadoras, y ahí sí hay distintos espacios, ¿sí? Respecto a, no solo, y acá viene, realizar una investigación conjunta a veces es más difícil, ¿sí? Porque se requiere no solamente coincidir con temáticas, sino que justo, no solo con grandes temas, sino con justo problemáticas puntuales, sino justo con elementos donde a veces es más compleja esa coincidencia. Pero tal vez sí en relación a algún eje de eso, ¿sí? En relación a compartir a partir de investigaciones conjuntas, formatos de workshop o de prácticas de investigación o intercambios, ¿sí? Que estoy hablando todavía un paso previo a la publicación, no estoy hablando de la publicación, estoy hablando de espacios previos a la publicación, ¿sí? Entonces me parece que ahí hay como un espacio no menor a partir de la investigación. La otra cosa que obviamente la investigación y que la internacionalización también pesa mucho, esto de la interdisciplinariedad, ¿sí? Donde la posibilidad de que se compartan investigaciones bajo el mismo gran tema, pero desde perspectivas diferentes, ¿sí? O desde disciplinas diferentes, ¿sí? Entonces, eso ahí también nutricionistas respecto a pensar determinados niveles no sé, nutricionistas con médicos, hasta ahí podría ser, pero que también con trabajadores sociales, para pensar la alimentación en determinados contextos poblacionales, ¿sí? Por ejemplo, digo, entonces ahí ven que se pueden pensar la interdisciplinariedad donde lo que unifica es un tema, pero aparecen disciplinas que es posible en la investigación. La otra cosa, aparte de la investigación, es esto de la producción de resultados de investigación. Y esta producción de resultados la posibilidad de internacionalizar no solamente el lugar que es bastante posible, que es la posibilidad de eventos académicos, pero los eventos académicos no me refiero solo a un congreso. Pueden ser un congreso, pero puede ser una jornada, puede ser un panel, puede ser un conversatorio, puede ser, ¿sí? Digo, donde ahí ven que hay distintos formatos, y no solamente presenciales, sino también a partir del espacio virtual, que es otro lugar de la internacionalización y posible. Y luego, obviamente, las publicaciones y las distintas publicaciones sobre las que uno puede pensar como la producción de resultados y el lugar donde se plasman, que son las publicaciones en conjunto como otro espacio de internacionalización. Donde las publicaciones en conjunto no quiere decir solamente no quiere decir solamente que escribir un artículo de 2 personas, sino compilar un libro, ¿sí? Un dossier, organizar un dossier de una revista, quiere decir, ¿no? Entonces, donde ahí se entiende, digo, porque a veces eso es como más complejo, escribir un artículo justo, pero sí organizar un dossier, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí
otra cosa. Y en relación entonces a esto que estamos diciendo, podemos pensar justamente algunos de los elementos para considerar para la internacionalización universitaria, y sí que es relevante, el modelo educativo, que ya no es un modelo, solo un modelo local, sino que tiene que ver con lo internacional. A ver, voy a decir una obviedad, el idioma inglés no era obligatorio hasta hace 25 años atrás, hoy es no sé si obligatorio en todos lados, pero por lo menos la obligatoriedad es más fuerte, ¿no? Entonces, por eso pensé el modelo educativo también de manera no solamente local, sino que tiene que ver con esta internacionalización. Ven que entonces, por eso decíamos que la universidad internacionalizada es un eje que trasciende todo, también respecto al diseño de las currículas, ¿sí? De las formaciones. Los modelos de investigación, lo mismo que son modelos que están, atraviesa la noción de internacionalización, esto que decimos, obviamente, esto que dijimos, los eventos académicos y las producciones las producciones académicas como otro lugar para la internacionalización. Ahora bien, lo que estamos diciendo, y esto es una cosa no menor, y esto lo retomo de algo que mencioné en algún momento, varias slides para atrás, respecto a que había tres grandes elementos que poníamos en juego, ¿no? En el orden, la institucionalidad, nacional, local, internacional, pero que por otro lado estaban luego docentes, investigadores, investigadoras y estudiantes, ¿sí? Pero que también acá juega no menor es no solo las posiciones y disposiciones de la institución, sino las posiciones y disposiciones individuales. ¿Qué quiero decir con esto? En la práctica real funcionan mucho las disposiciones individuales antes que las institucionales. Es decir, arrancan las internacionalizaciones a partir de alguien conoció a un colega de otro país, o por no sé, cualquier evento de la vida, porque o bien por un evento, o bien porque uno le escribió porque lo vio en ResearchGate y le interesó el trabajo y entonces se contactó, o bien, ¿sí? Por cualquier cosa de la vida uno arranca un vínculo y empieza eso que aparece como un vínculo individual de una persona, empieza a consolidarse la posibilidad de llevar adelante una actividad de carácter internacional. Por eso aparece esto que yo puse acá en esta slide respecto a esta figura, ¿sí? Que aparece el tiempo. Porque los tiempos institucionales es difícil, si pensamos nuevamente, tomamos la idea de los conjuntos, ¿sí? La intersección, donde ver el tiempo institucional, el tiempo del docente y el investigador y el tiempo individual, que coincidan esos tres tiempos es medio complejo, porque bueno, el tiempo institucional hay un tiempo que es, no sé, si hay que firmar un convenio, el tiempo que es burocrático del convenio, el tiempo, ¿sí? El tiempo docente, bueno, tiene que ver con el año académico, más aparte de las actividades, de las miles de actividades que tenemos todos los docentes, con los tiempos académicos, con que no, con este curso quería hacer algo, pero ya se acabó el año, entonces ya terminé el año, no me alcanza un semestre para esta actividad, necesito, ¿se entiende? Entonces empieza a aparecer una serie de elementos que termina en la práctica definiendo eso, no pocas veces, el tiempo individual, es decir, el propio sujeto llevando adelante y arrancando y comenzando con esa actividad, por esto que yo estoy llamando posiciones y disposiciones de cada uno para llevar adelante eso. Entonces, ahí me parece que juega otra cosa que no es menor y por eso la quería traer, porque esto no es un elemento menor, porque no está institucionalizado, pero uno termina trabajando en relación a esto y tomarlo en consideración. Entonces, de este modo, estos tres grandes elementos que mencionamos al inicio respecto a la internacionalización universitaria, que es la docencia, la investigación y la extensión, hay una cosa no menor, que es empezar a bucear y empezar a organizar con lo que son las redes, y las redes pueden ser redes, porque están las asociaciones, ¿sí?
desde la Asociación Internacional de lo que fuere, ¿sí? O la Asociación Latinoamericana de lo que fuere, o los consejos profesionales, o, o la red latinoamericana de lo que fuere, o la red internacional de lo que fuere, entonces, esos primeros espacios de vinculación son muy importantes, pero esos son los institucionalizados, ¿sí? Yo mencioné antes la red de universidades de Latinoamérica, ¿sí? O lo que fuera, yo formo parte de la red latinoamericana de metodología, o de la red internacional de sociología de la sensibilidad. Entonces, esas redes que tienen distintos grados de institucionalización. Pero hay otra red que uno va armando, uno solo, que es a través de los contactos que empieza a tener en su WhatsApp, del colega que conoció en un ámbito académico, o a lo mejor en otro ámbito, por las cosas de la vida, y que uno empezó a realizar actividades. Y eso me parece que hay que subrayarlo y hay que considerarlo, porque eso también funciona y mucho, ¿sí? Entonces, para pensar por un lado las redes. La otra cosa que dijimos es empezar a pensar temáticas conjuntas. Siempre estas cosas funcionan a partir de temáticas conjuntas y a partir de intereses conjuntos, obviamente. Y sí, claro, obviamente cada uno la búsqueda de financiamientos conjuntos para poder llevar adelante algo. Los financiamientos son de distintos órdenes, ¿sí? Y ahí hay que pensarlo en lo mismo en los tres niveles: institucional, nacional e internacional, ¿sí? Y para las tres cosas, para la docencia, para la investigación y la extensión. Ahí empiezan a jugarse todos estos elementos, empiezan a estar en conexión. Eso como una cuestión para ya ir cerrando respecto a los lugares posibles de la internacionalización universitaria. Y para cerrar, esto es una preocupación mía que la comparto con ustedes en tal caso, que para mí en el siglo XXI ya estamos casi a un cuarto del 21, ¿sí? Estamos en el 22, ¿sí? Así que no falta tanto para que habremos ya transitado un cuarto del siglo XXI, ¿sí? Sigue siendo un interrogante los modos de internacionalización, de cooperación e integración, producción y difusión del conocimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que sí está claro, la relevancia que tiene de realizar actividades conjuntas y el peso que tiene la internacionalización en la vida de todos nosotros, no solamente los que formamos parte del mundo académico y del mundo de la ciencia, de todos, y vuelvo al ejemplo de la pandemia, donde quedó más claro eso, ¿sí? Tanto de la gestión, como el científico que está en las distintas formas de laboratorio, como el docente que está en el aula, ¿sí? Como aquel que realiza extensión, digamos, de las distintas formas, pero sigue siendo un interrogante respecto a cómo llevarlos adelante para que sean siempre de modos más exitosos. ¿Para qué? Para lograr, porque finalmente todos los que estamos pensando es lograr la igualdad, ¿sí? Y la equidad, donde el mayor bienestar de las poblaciones, ahora sí podemos hablar del con impacto mundial, ¿sí? No solamente la latinoamericana, sino podemos establecer en este momento que sea los aportes científicos con impacto mundial.